la importancia del trabajo social en el paliatim? ¿Una persona todoterreno? Yo creo que sí. Adelante, licenciada Elena, muchísimas gracias. Bien, estaba dando las gracias, Julio César, por la invitación y por incluir la figura del trabajador social en cuidados paliativos pediátricos. Decía que, bueno, que ahora son las 10:30 de la noche en España y os mandaba saludos a todos y, bueno, espero que no estéis demasiado cansados para poder escuchar esta última sesión. Estoy impactada por el alcance que está teniendo este curso internacional con tantas personas inscritas y por el nivel de los ponentes. Bueno, espero estar a la altura y transmitir pues mi experiencia como trabajador social en este recorrido. Yo llevo 24 años trabajando en sanidad, en pediatría, y llevo 16 años de la mano del doctor Martino en la unidad de atención integral paliativa pediátrica del Hospital Niño Jesús, aquí en Madrid. Bueno, hoy vamos a dedicar un ratito para hablar sobre trabajo social y la importancia del trabajo en equipo, fundamentalmente. Desde que nosotros empezamos a funcionar en el 2008 han cambiado las cosas y han cambiado a mejor. Con esto pues quiero animar a aquellos equipos que están empezando, a aquellas profesionales que hacen sus primeras intervenciones en cuidados paliativos pediátricos, que se puede conseguir muchas cosas y que todavía nos queda mucho terreno por conseguir. Empezamos siendo una unidad muy chiquitita con un espacio pequeñito en el hospital y ahora hemos conseguido recientemente una certificación de excelencia de cuidados paliativos pediátricos. Estoy muy orgullosa de trabajar en un hospital monográfico dedicado a la pediatría. Les invito a ver el programa de Telemadrid. En ese último link pueden dar un paseo por los pasillos del hospital de la mano del gerente del centro, el doctor Julio Zarco, y es un programa bastante ameno donde hace un recorrido por todos los servicios del hospital, incluido los cuidados paliativos, donde el doctor Martino es entrevistado con una familia atendida por nosotros. Espero que podamos ir cambiando paradigmas, sobre todo en relación, por ejemplo, al trabajo social, a que esa figura esté integrada dentro de los equipos. Nosotros somos dos, Alejandro y yo, en esa foto nos podéis reconocer, somos los trabajadores sociales que ahora estamos en el equipo y bueno, pues me siento muy orgullosa de que desde los inicios el doctor Martino haya contado con la figura del trabajador social desde el principio y yo creo que tenemos que reclamar ese espacio ya no a tiempo parcial o ya no por interconsultas, porque de verdad que se pierde la riqueza de compartir, de participar en las reuniones, de estar en las sesiones clínicas, de discutir, porque nosotros discutimos mucho, compartimos los recorridos en el coche y en ese momento pues aprovechamos para hacer pequeñas reuniones que compartimos el objetivo de la intervención de cada profesional que va a llegar a ese domicilio, ¿no? Por ejemplo, nos apoyamos y yo creo que es muy importante tratar de poder conseguir que los equipos estén completos y que se reconozca la figura del trabajador social en pediatría, en cuidados paliativos. Bueno, desde el servicio pues podemos llegar a hacer muchas cosas, tanto dentro como fuera. A ver si consigo que pase la... Ay, que le he dado muy deprisa, perdonad. Aquí. Estamos dentro, estamos presentes, tanto dentro, los trabajadores sociales, como fuera del hospital. Animo a todos los profesionales y en concreto a los trabajadores sociales a que salgan de sus
consultorio, a que salgan de su despacho, de su consulta, de su centro de salud y de su hospital y que se dirigen a las casas de los pacientes. Yo recuerdo el primer paciente que atendimos en domicilio. Era un paciente que yo ya conocía de oncología, porque yo trabajaba previamente en el servicio de oncohematología, y era un paciente que tenía la pierna amputada porque tenía un cáncer de huesos y, bueno, pues recuerdo cómo, bueno, nos habíamos hecho a la idea de que el paciente venía un día a hacerse la analítica, otro día a hacerse una prueba y otro día los resultados. Cuando llegamos al domicilio, era un domicilio que estaba retirado del centro de Madrid, que tardaba pues 40 minutos en llegar hasta el hospital. Eso es lo que tardamos nosotros porque esta familia no tenía coche, cosa que antes no habíamos preguntado. Y cuando llegamos al domicilio, que las enfermeras llevan un maletón que pesa bastante y los pediatras también llevan otra maleta con todas las cosas que necesitan para la exploración del paciente en el domicilio, vimos que no había ascensor y nos dimos cuenta de, wow, lo que supone para esta familia y para este niño el trastorno de simplemente ir al hospital a hacerse una extracción de sangre. Bueno, pues los trabajadores sociales estamos presentes ahí y estamos hasta en la sopa, ¿no? Como decía el colega anteriormente, porque tratamos de estar ahí donde el paciente esté. Tenemos consulta externa, interconsulta, ingresos de los pacientes, ingresos para respiro, que más adelante me detendré un poquito más, y el peso más importante de nuestra actividad recae sobre la hospitalización a domicilio. Pero también tenemos atención domiciliaria programada para pacientes con patología crónica y complejidad. Participamos de las consultorías y asesoramiento a otros profesionales y no solo a nivel clínico, porque es verdad que muchas veces son los médicos los que se desplazan para apoyar a otros médicos por un paciente que está hospitalizado en ese centro, no en el nuestro, y muchas veces pues se tiene que tener en cuenta también otros problemas relacionados con la parte social de cara a ver si nosotros podemos entrar en domicilio. Y acudimos también a colegios y a residencias de servicios sociales, porque no todas las familias tienen familia, todos los pacientes tienen familia. Hay niños que residen en centros tutelados por la Comunidad de Madrid y nosotros nos desplazamos allí, pero también acudimos a los colegios porque queremos que los niños no rompan su rutina, queremos que sigan recibiendo las terapias que reciben en los centros y que sus padres no pierdan de faltar al trabajo y que esto sea otro problema añadido. Para nosotros el ingreso aquí hemos reducido tensión. No son ingresos agradables, se pasa mal, porque se pasa mal. Ver sufrir a un hijo es muy duro. Tenemos muchísimos pacientes que están en casa, pero la atención no sería completa si no dispusiéramos de una unidad de cuidados paliativos específica para niños, donde podemos ingresar a los niños para control de síntomas, para diagnóstico y a veces también, aunque no es el objetivo principal, para fallecer. Poderle dar a un espacio hospitalario un jardín a continuación de la planta que es de uso para solo estas familias, solo estos pacientes, nos da una libertad absoluta. Les facilitamos el poder salir con la cama, con la silla de ruedas, que las familias coman juntas en el jardín. Creo que es el sueño cumplido de darle la calidez y la humanización que necesitan estos pacientes. Necesitamos espacios para compartir, espacios que faciliten la vida. Las familias nos sentimos muy solas, pero tú tienes que poder decirle a alguien, no puedo más. Ricardo me preguntó el otro día, ¿qué os estamos dando? Y le dije, no soy capaz de explicártelo, nos lo estáis dando todo. Nos habéis dado la mano y nos habéis dicho, o sea, caeros las veces que queráis, que os ayudaremos a levantarnos. Disponer de una planta de hospitalización nos permite poder seguir cuidando al paciente y a sus familias. El trabajador social también participa cuando el paciente está en el hospital
Y bueno, pues hablábamos antes de las pequeñas acciones, ¿no?, que marcan la diferencia. Cuando un paciente ingresa en el hospital, pues por ejemplo, la semana pasada había una paciente que estaba ingresada por control de síntomas en el que la madre estaba pues muy agobiada, transmitía mucha preocupación, se le hacía difícil todo y decía, es que tengo una vida muy complicada, tener un hijo así y cuidarla yo sola es muy difícil y estoy todo el día luchando por conseguir cosas para mi hija y no encuentro más que problemas y tengo problemas hasta para poder llevar a mi hija a la peluquería porque no hay peluquerías adaptadas. Es una niña con una parálisis cerebral con muchas distonías y donde es muy difícil poder hacer algo tan sencillo como ir a la peluquería, una actividad cotidiana. Bueno, pues los trabajadores sociales estamos sensibles a esas pequeñas cosas, ¿no? El valor de lo intangible, el dedicar ese tiempo y aprovechar a detectar eso, pues en este caso pudimos gestionar que un peluquero fuera al hospital a cortarle el pelo a su hija. Esas pequeñas cosas hacen que se genere un ambiente especial. No es lo mismo un paciente que ingresa para control de síntomas en el que nos tenemos que coordinar con el profesor del colegio del hospital para poder decirle, oye, mira, hoy no te pase porque el niño no va a estar para trabajar con él. Pásate mañana y mañana vemos a ver si es oportuno. O que ingrese para final de vida en el que tenemos que pedir a la Fundación Porque Viven que su musicoterapeuta acuda al hospital para hacer una sesión de fin de vida y organizarlo para que esté presente todos los miembros que el paciente quiere hacer ese fin de vida. O no es lo mismo que ingrese para respiro o por claudicación en el que tenemos que gestionar pues, otros recursos para permitir que el niño pues, tenga unas actividades de arte, con arte paliativo, o que acuda el perro con perros azules que hacen terapia asistida con animales. Bueno, en definitiva, una de las cosas que sí que me gustaría transmitir es que los niños necesitan estar con niños, que no tienen que estar ingresados en unas unidades de adultos y que necesitan unidades específicas de cuidados paliativos para generar este ambiente que a lo mejor en otras salas no se puede hacer de la misma manera, para poder hacer el traje a medida en función de la situación de cada niño y de lo que necesita cada familia. En la Comunidad de Madrid ha ido avanzando y también a nivel legislativo. Y a nivel legislativo, la última norma de protección integral de infancia y adolescencia, recién publicada el año pasado, reconoce el derecho a la reducción del dolor y sufrimiento de los niños. A mí esto me parece muy novedoso y que, bueno, pues que ayuda a seguir trabajando por ellos. Establece que la Comunidad de Madrid adoptará las medidas para garantizar la atención integral paliativa pediátrica en una norma de la Comunidad de Madrid, que no es una norma sanitaria. Bueno, pues son pequeños logros en los que todos los profesionales tenemos que tratar de difundir la necesidad y hacer visible que estos niños necesitan articular pues muchos servicios y que tenemos que contar a los gestores y a los políticos y tenemos que hacerles llegar que estos niños necesitan muchas cosas. Nos podemos centrar ahora un poquito en el ingreso para respiro. Está incluido dentro de la cartera de servicios. Es súper novedoso. Creo que en la sesión previa del doctor Martino ha generado pues, algunas cuestiones y bueno, pues esto viene determinado porque la Comunidad de Madrid empezó a trabajar en el proceso asistencial integrado del paciente crónico y con complejidad. Cuando terminaron el de adultos empezaron a trabajar en el de pediatría y en él nos solicitaron colaboración. Cuando estaban trabajando en el de pediatría, pues el doctor Martino sugirió que se incorporara este nuevo proceso, el ingreso para respiro. Y así trabajamos en el documento. Más allá de explicar cuál es el proceso, sí que bueno, pues, poner en valor la función del trabajador social y destacar que todas las familias que ingresan en el hospital
para respiro, el cuestionario de Zarit reducido sale siempre con una sobrecarga intensa. Es muy significativo este dato y a mí me parece que es algo que tenemos que ser conscientes y que tenemos que ayudar a poder dotar de recursos para que las familias puedan seguir cuidando. Cuando un paciente ingresa para respiro, no queremos que el niño esté solo y esté ahí aparcado, queremos que pueda estar acompañado. Y como decía el doctor Martino en su ponencia previa, pues los padres normalmente acompañan a los niños en el hospital. Pero ¿qué pasa cuando se hace un ingreso para respiro? Que los padres, el objetivo es que respiren, no es que estén en el hospital con ellos. Entonces lo que les preguntamos es, oye, ¿los abuelos pueden estar acompañando al niño? ¿Los tíos, algún cuidador, alguna persona? Porque tratamos de que ese niño esté acompañado por alguien que le conozca, porque ya va a estar en un hospital, pues por lo menos que esté acompañado de su familia o de alguien conocido por él previamente. Cuando eso no es posible, pues tratamos de conseguir el acompañamiento, incluso muchas veces hasta por la noche cuando así lo requiere la situación del niño. Contamos con la colaboración de distintas entidades, como son la Fundación Porque Viven, que es una fundación de ámbito nacional que se dedica a los cuidados paliativos pediátricos y que acompaña a muchas de nuestras familias que atendemos en el domicilio con distintos servicios. Uno de ellos es el programa de voluntariado en el que cuando un paciente está ingresado en el hospital, pues ellos ponen a disposición a los voluntarios para que puedan hacer el relevo de ese cuidador en ese momento dado. También contamos con otra entidad como Mamás en Acción que se ocupa de acompañar a los niños en situaciones sociales, sobre todo de máxima vulnerabilidad. Y es una fundación que, bueno, pues que está haciendo una labor importantísima acompañando a los niños en el hospital. El personal sanitario se ocupa de los cuidados, pero los voluntarios se ocupan de esa parte de darle un paseo, cogerle la manita, contarle un cuento, hacer alguna actividad, y eso es lo que hacen los voluntarios en el hospital. Pero aparte de tener un voluntario, pues cuando ingresa un paciente oncológico, por ejemplo, hemos hecho una fiesta de pijamas. En verano podemos decirle a la familia que si quieren traerse una piscinita hinchable y las ponemos en la terraza y los niños pues están fresquitos fuera. Celebramos las fiestas de cumpleaños o avisamos a perros azules para que el paciente disfrute de un momento especial con él. Y luego una de las cosas que hacemos, que las familias lo reciben con mucho cariñito, pues con la huella de la mano o del pie hacemos una cartita y se le entrega a la familia cuando viene a recoger a su hijo. La mayor parte de las familias, cuando les explicamos que existe este servicio, que lo hacemos muchas veces a la llegada de la unidad, en la primera visita en el domicilio, muchas veces estamos acostumbrados a contar, somos la unidad de atención integral paliativa pediátrica, atendemos a niños con enfermedades que no se curan como la de su hijo. En esa primera visita vamos los 4 profesionales, el pediatra, la enfermera, el psicólogo y el trabajador social. Y muchas veces en esa primera visita ya les preguntamos que si disponen de algún seguro sanitario o si disponen de seguro funerario, no para hablarlo en ese momento, pero sí lanzamos ahí la cuestión para recogerla cuando ellos estén preparados. También les ofrecemos la posibilidad de ingresar para respiro en ese mismo momento. No es que lo vayan a utilizar y muchas veces las familias dicen no, eso no es para mí. Pero luego cuando lo utilizan, cuando ya van teniendo confianza con nosotros y llega algún momento en el que pues tienen que ir a una boda, o recuerdo por ejemplo un paciente que tenía que celebrar su hermano el cumpleaños y no sabía qué hacer, y entonces el niño estaba enfadado con su padre y en una de las visitas la mami vino llorando así un poquillo conmigo y me dijo, jo, es que qué pena, es que ni siquiera podemos ir al cumpleaños los dos porque nos tenemos que quedar con el hermanito. Bueno, pues en ese caso no se hizo un respiro en el hospital, se hizo un respiro en el domicilio. A través de la Fundación Porque Viven le gestionamos que una enfermera pudiera estar en casa cuidando de su hijo mientras que papá y mamá estaban celebrando el cumpleaños de su hermano, porque queremos que sigan viviendo y que compartan ese tiempo en familia.
Pero esto lo hacemos no porque se nos haya ocurrido, sino porque ya hay unos estándares que marcan la necesidad de apoyar a las familias y a los cuidadores. El Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid ya recomendaba este tipo de servicios, y también la Sociedad Española de Cuidados Paliativos reconoce esa necesidad de respiro y especifica que se pueden proporcionar en centros de día, en unidades de ingreso o mediante equipos especializados de atención a domicilio, como el ejemplo que os he puesto. En función de las enfermedades, de las patologías o de las características del niño o el lugar de residencia, pues podemos contactar con algunas entidades o no. Y aún así, pues siempre tenemos que tener mucha imaginación y tenemos que contar lo que necesitan nuestras familias para muchas veces crear esa necesidad y que las entidades puedan trabajar para ello. Por ejemplo, Aspace, que se dedica a parálisis cerebral, tiene un programa de respiro familiar, pero no todas las entidades así disponen de ello. Bueno, nuestro terreno, ¿cuál es nuestro terreno? Nuestro terreno es la calle. Fundamentalmente lo que hacemos es trabajar allá donde esté el paciente. Para una enfermera, preparar pues el campo estéril, ¿no? Como está haciendo ahí mi compañera Marta, en un domicilio es más complicado, pero para el paciente es lo mejor, porque los niños están cansados de estar en el hospital. Dedicamos mucho tiempo en carretera, pero es tiempo que nosotros aprovechamos para compartir parte del equipo. Y para, pues cuando salimos de una visita intensa, pues decir, jo, qué mal lo he pasado, o fíjate esto, cómo lo podemos abordar. Tratamos de buscar soluciones entre todos. Y luego, pues muchas veces la intervención desde trabajo social no siempre es en el equipo cuando está presente el médico y la enfermera, sino que muchas veces buscamos espacios independientes. Y esos espacios independientes pueden ser pues en consulta, en el propio domicilio, o a veces nosotros tenemos la suerte de trabajar enfrente del Retiro, que es un parque precioso, y que pues en esa foto estoy paseando con una mamá que nos dirigíamos al Retiro. Los pacientes que están ingresados o que vienen a consulta o que vienen a recoger la bolsa de farmacia, pues aprovechan, oye Elena, que estoy por el hospital, nos vemos, acordamos una visita y salimos a pasear. Y son espacios en los que muchas veces nos sentamos en el césped, el niño que no aguanta en la silla porque está incómodo, porque ya empieza a aguantar, a tolerar menos tiempo en la silla, pues la mami lleva una mantita, le tumba en el césped y tenemos ahí la sesión. O esa foto donde se ve una ambulancia, pues en ese caso estábamos haciendo el traslado de un paciente que estaba hospitalizado y que íbamos a hacer el traslado para fin de vida. El padre, que es el que lleva la bolsa detrás, se quedaba solo porque en la ambulancia no cabía nadie más. En la ambulancia iba el equipo de transporte sanitario que venía con el paciente, que era un paciente muy frágil, en el que corría el riesgo de que incluso pudiera fallecer en el trayecto, pero para la familia era importante y porque la madre no podía salir de su domicilio y querían vivirlo en la intimidad. El médico y la enfermera se suben de paliativo, se sube en la ambulancia y yo me ofrezco a ir con el padre y a llevarle en el coche hasta el domicilio. Una de las cosas que nos preguntaba el jefe, el doctor Martino, es para poder trabajar conmigo en cuidados paliativos tenéis que saber conducir y no os tenéis que marear, porque en el coche se va trabajando. Y es verdad que muchas veces pues aprovechamos para hacer llamadas, para escribir en la historia clínica y bueno, pues aunque sea un poco de broma, pero es verdad que aprovechamos los trayectos para poder seguir trabajando. Como trabajadora social trabajamos en equipo y aquí traigo pues, a mi compañera Mercè Riquelme, donde especifica que el trabajador social tiene un campo específico y que complementa la parte de la esfera de las necesidades psicosociales y que tiene una función fundamental y sobre todo en equipo. Incluimos a la familia y los cuidados paliativos, como hemos visto, comienzan cuando se diagnostica una enfermedad amenazante para la vida,
Traigo aquí el caso de este artículo que está publicado en prensa, que ahí abajo tenéis el link por si queréis leerlo entero. Es un paciente, el título es "La hija de Sandra murió por una enfermedad rara. Estuve anticipando el duelo 4 años. Esta niña está diagnosticada de una leucodistrofia. Se diagnosticó a los 4 años de edad. Y en el momento del diagnóstico, pues fue después de un peregrinaje, de estar yendo a muchos especialistas, de ir mucho tiempo en hospital. Y bueno, pues aquí, transcripción literal de la madre, bueno, pues como en una visita en una urgencia con mucho dolor, le dijeron que la niña tenía esa enfermedad. Ellos se pusieron en contacto con la Asociación de Leucodistrofia porque estaban desesperados y no sabían muy bien a quién acudir, y ellos fueron los que le aconsejaron pedir una cita en paliativos a la vez que tenían la cita en neurología en el Hospital Niño Jesús. Desde cuando empezamos a funcionar ahora, sí que somos conscientes de que muchas veces las familias vienen aconsejadas incluso por otras familias, porque han tenido una experiencia buena y piensan que puede ser útil, ¿no? Frente al miedo con el que empezábamos al principio y el rechazo inicial a tener cuidados paliativos. Poco a poco nos van conociendo cada vez más y se dan cuenta de, bueno, pues que es muy importante poder tener un equipo en casa que les resuelva muchos aspectos de su vida y que mejore la calidad de vida de los niños. Tuvieron la primera consulta, ¿no? Y bueno, pues lo que dice esta mamá, que inicialmente ella pensaba pues que era ya el final, que era como cuando a una abuela se está muriendo de cáncer de páncreas, que quedaba poco tiempo de vida. Sin embargo, esta niña vivió con nosotros 4 años. Ella explica, pues, bueno, cómo vivió esa hospitalización a domicilio, y lo que quiero destacar es que ellos al final lo que percibieron es que ganaron en calidad de vida. Permitió que la niña pudiera estar en casa y vivir en casa con su hermano, que muchas veces tenía que hacer malabares para poder llegar a atender a la paciente y a su hermano. Y dice, tuvimos la suerte de vivir en Madrid, porque es verdad que no todas las comunidades autónomas en España tienen desarrollados los equipos como en Madrid, que cuenta con un equipo de atención 24 horas, donde se garantiza la atención de todos los pacientes, esa continuidad asistencial 24 horas, incluso en fin de semana con consulta no solo de médico y enfermera, sino de trabajador social. Bueno, pues no todos los sitios disponen de este servicio, y tenemos pacientes en Madrid que vienen de otras comunidades autónomas, como este paciente Hugo, que falleció en Madrid y que vino desplazado de Cantabria, con todo lo que supone, con cambiar de vida, de ambiente, de amistades, sin apoyo social, sin apoyo familiar, buscar casa, cambiar prestación de dependencia, todo. Bueno, pues todavía, hoy por hoy, atendemos a familias que tienen que venir a Madrid porque no tienen los servicios en su comunidad autónoma. Estos ítems en los que tienen que se tienen que cumplir, ¿no? Por favor, ¿me podéis poner la presentación? Gracias. Querer estar en casa, tener quien le cuide, poder cuidar, porque claro, tú puedes querer estar en casa con tu hijo, puedes estar organizado para cuidarle, pero luego a la hora de la verdad te sientes incapaz de aspirar a una secreción y no puedes cuidar. Bueno, pues hay que valorar todos estos aspectos previos a la hospitalización a domicilio. El trabajo en red es muy importante para los trabajadores sociales, potenciar la capacidad cuidadora, acompañar y apoyar en los asuntos prácticos. Vamos a ir viendo punto por punto. Los pacientes tienen que asentir la hospitalización a domicilio y las familias tienen que firmar el consentimiento informado.
los trabajadores sociales recogen ese consentimiento que va firmado por el médico responsable y por el padre y la madre y lo subimos a la historia clínica. Lo subimos a la historia clínica junto con el DNI, el Documento Nacional de Identidad, de cara a que cuando certifique el médico pueda tener acceso a la documentación que necesita para certificar el fallecimiento. Y además incorporamos en la historia aquellos aspectos que van a influir en la toma de decisiones. Pues, por ejemplo, si son padres separados, pues todos esos documentos legales, los trabajadores sociales somos los que nos ocupamos de subirlo a la historia. Bueno, los niños quieren estar en casa, no hay recursos suficientes para poder apoyar a las familias y el equipo fundamental se tiene que adaptar a cada familia, ¿vale? Sin interrumpir en su vida cotidiana, como hemos dicho antes, ¿no? Como íbamos a los colegios. Y luego también, bueno, pues nos encontramos con situaciones difíciles. Los trabajadores sociales no tenemos una cartera de recursos, no tenemos una vivienda para dar a ese paciente que no tiene una vivienda como a todos nos gustaría que tuviera. No todos los niños disponen de una cama articulada, pero eso no significa que no puedan estar en su casa. No todos tienen calefacción y eso no es motivo para que no puedan seguir cuidando en casa. Nosotros lo que tratamos es de no separar a los niños de sus casas porque están viviendo con el amor de sus familias y queremos que los niños, en el mejor interés del niño, pueda vivir con su familia rodeada de amor y facilitar pues todas aquellas cosas con el menor riesgo posible para evitar que acaben en un centro de protección y que puedan seguir viviendo con sus hijos hasta el final. Ahí está Marta, una de las enfermeras, con una linterna en la cabeza. Bueno, pues porque en esa vivienda no había luz suficiente. Hay veces que tenemos que desplazarnos a zonas donde, bueno, pues hemos tenido que aprender a que en verano pues hay veces que no podemos ir en sandalias porque hay veces que tenemos que salir corriendo o hay veces que tenemos que gestionar algunos recursos específicos y no tenemos una cartera de superhéroes para poder llevar a casa, ¿no? Pues esta niña, por ejemplo, tenía la ilusión de conocer a Pocoyo y le llevamos a Pocoyo a su casa, pero no tenemos un recurso en concreto para cada situación. Por eso tratamos de hacer el traje a medida y, muy importante, la capacitación. En la última foto hay una enfermera que está ahí capacitando a un padre con mucho miedo, con un niño con una traqueostomía. Bueno, pues tenemos que darles herramientas para poder seguir en casa y esa capacitación es muy importante. El trabajador social, por mi experiencia, tiene una relación muy bonita con la enfermería. Por ejemplo, hacemos visitas prealta de pacientes que nos van a consultar para ver cómo son las condiciones de la casa, para repasar antes de que el paciente esté en casa y poder asegurarnos de que la familia está preparada para acoger al paciente. Y hacemos visitas prealta y muchas veces las hacemos el trabajador social junto con la enfermera. Por supuesto, tener a quien le cuide y tener en cuenta la participación de los hermanos, porque bueno, pues es muy importante que los niños vivan con su familia, con sus hermanos y que se afecte lo mínimo posible en la relación que pueda tener con ellos. Y tienen que poder cuidar y para eso, bueno, pues hay veces que queremos hacer una videollamada y nos damos cuenta que la familia no tiene los recursos y entonces dicen, Elena, necesitamos un teléfono y tenemos que buscar las ayudas allá donde haya para facilitar que todos los niños que quieran estar en casa y que la familia sea competente para cuidar, que por un problema económico pueda no acabar teniendo la atención que ese niño requiere. Por eso es muy importante tener un equipo donde delegar ese tipo de conversaciones, porque muchas veces a mí las familias luego vienen y me dicen, oye, pero ¿cuánto me va a costar esto? Bueno, pues es un servicio público, no te va a costar dinero porque tienen muchas preocupaciones y muchas veces se avergüenzan de contar que no pueden comprar tal medicamento porque no tienen los ingresos suficientes. Bueno, pues
aclaramos con la familia que hay cierta información que sí que tenemos que compartir con todo el equipo, pero que no vamos a dar detalles de su situación económica, pero sí que tienen que saber los médicos que tienen esa dificultad. O hay veces que tenemos que facilitar un teléfono pues para que puedan tener esa atención 24 horas. Bueno, haciendo responsable a las familias y compartiendo esa actividad de cuidar a sus hijos y ayudarles a seguir cuidando como lo estaban haciendo hasta ahora, porque estamos convencidos de que la mejor de las alternativas es los cuidados domiciliados centrados en la familia. Y es verdad, como decía el doctor Martino, que lo ideal no es ingresar a un niño por respiro en un hospital de agudos. Y como dice de los Reyes, la solución más efectiva, eficiente y viable en cuidados paliativos para niños son redes de atención domiciliaria junto con alojamientos residenciales transitorios llevados por equipos especializados. Mientras que estos recursos van apareciendo, pues hacemos lo que podemos. Como trabajador social, pues debemos de anticiparnos, de prevenir situaciones y participar en la mejora de la calidad de vida de cada niño, de cada niña y de cada joven, explorando el mejor recurso para cada familia y siempre teniendo en cuenta que nuestro interés es el del niño, no el de la familia. Nuestro paciente nuestro cliente es el niño y a él nos debemos. Y luego pues tener en consideración que todos nuestros niños están incorporados. Os explicaba antes que en la Comunidad de Madrid hay un proceso asistencial integrado del paciente crónico y complejo, en el que cada paciente tiene asignado un centro de salud y cada pediatra identifica el nivel de complejidad. Todos nuestros pacientes son de complejidad alto. Todos nuestros pacientes son dependientes para todas sus actividades de la vida diaria y son discapacitados, tienen el certificado y pues toda la burocracia es compleja y ahí tenemos que estar como trabajadores sociales, no diciendo vete y haz, sino acompañándoles, dándole ánimos, porque muchas veces surgen problemas como el vídeo que vamos a ver a continuación. Gracias, Lupe. Más cosas. Denuncia de las familias con hijos con enfermedad grave. Aseguran que las mutuas están poniendo todo tipo de trabas burocráticas para impedir que cobren las ayudas del Estado que estas empresas gestionan. Unas ayudas que antes se abonaban hasta los 18 años y desde el año pasado se han extendido a los 23. Las familias aseguran que la denegación de esas ayudas que les corresponden repercute diariamente en la calidad de vida de los dependientes. Afirman que en Madrid hay más de 1000 familias que están pasando por este tipo de problemas. Una situación muy dura. José Antonio Masegosa, buenos días. Buenos días, Madrid. Esta mañana estamos sintiendo una gran impotencia porque si duro es ver que tu hijo no puede valerse por sí mismo, que depende de ti al 100%, las 24 horas del día, los 365 días del año, imaginaos que encima pues te deniegan la ayuda económica a la que tienes derecho. Y eso está ocurriendo en España, en la Comunidad de Madrid, en España en general. Sí, eso está pasando ahora mismo con familias que necesitan cuidar a sus hijos y les están denegando la ayuda. ¿Y sin esas ayudas? Sin esas ayudas no pueden conciliar ni les pueden cuidar. Están comprometiendo la supervivencia de sus hijos. Es decir, abocados a la pobreza más absoluta, porque muchas veces tienes que dejar de trabajar para cuidar a tu hijo que te necesita. Claro, tienes que elegir entre continuar cuidando a tu hijo o incorporarte al trabajo. Está claro que esa decisión todas las familias la tenemos muy clara. Y me imagino que esa pérdida de poder adquisitivo al final termina repercutiendo en la salud, ¿no? En las expectativas de vida de tu hijo. Sí, desde luego. Bueno, pues la burocracia es un problema tremendo en el que muchas veces las familias, aparte de asumir que tienen un hijo enfermo, tienen que luchar contra la burocracia gestionando papeles que nunca ven su fin.
y en eso, bueno, pues podemos ayudarles y asesorarles y acompañarles. Como yo les digo siempre, yo te voy a dar los truquis y te voy a acompañar para que podamos conseguir todo lo que tu hijo necesita. Porque el objetivo final es potenciar la capacidad cuidadora de la familia y poder ayudar a la familia a que siga cuidando y a facilitar todos los recursos que estén en nuestras manos. De nuevo, la importancia de los ingresos para respiro, como así recoge también la Carta Europea de Cuidados Paliativos. Y por último, acompañar a la familia. Acompañar a la familia desde una posición cercana, con una relación de confianza, ayudándoles en la toma de decisiones y ayudándoles a crear experiencias de vida en familia. En estas fotografías se ve a esta misma niña del artículo en una experiencia en Port Aventura, donde previo a un acuerdo con el hospital nos permiten llevar algunas de las familias atendidas. Esta familia se decide en consenso por parte de todo el equipo, todo desde la premisa del acompañamiento. En palabras del doctor Martino, define el acompañamiento en cuidados paliativos pediátricos como toda la actividad que conscientemente realiza el equipo humano que atiende al niño para que él y su familia no se sientan solos, puedan mantener, intensificar o fortalecer los vínculos entre ellos y se preparen para integrar y recibir el hecho de la muerte de la forma más tranquila y humana posible, respetando y apoyando sus convicciones éticas y religiosas. Y esto es lo que hacemos todos, acompañar, cada uno desde su profesión. Esta niña en el artículo, bueno, pues decía, Paula se va a morir. Y decía, sí, sabía que se iba a morir. Ella esperaba que falleciera por un problema respiratorio, porque había tenido ya algún proceso respiratorio agudo en el que habíamos tenido alguna conversación difícil. Y recoge una conversación que tuvo con su hermano durante la pandemia. Dice, se vino a nuestra cama y nos preguntó que cómo era de grave la enfermedad de Paula. Le dijimos que bastante, que no tenía cura. Mamá, ¿pero es más grave que el COVID? Me preguntó. Recuerdo que puso los ojos como platos cuando le dije que sí. Mamá, pero si lo del COVID se muere la gente, ¿Paula se va a morir? Tener que responderle a esta pregunta pues fue una de las cosas más difíciles que tuvo que pasar esta mamá. Bueno, pues para eso muchas veces mantenemos reuniones familiares como trabajador social y en este caso transcribo, bueno, pues una conversación telefónica con la madre que me dejó un audio en el teléfono en donde me decía, oye, que te llamo, que sabes que estuvieron los médicos en casa y estuvimos hablando de lo que queremos hacer cuando al final de la vida y demás. Ya he comentado antes, ¿no?, que muchas veces lanzamos esa pregunta sorpresa de ¿qué tenéis pensado hacer cuando fallezca? Porque no queremos que en ese momento estén perdidos, que pierdan tiempo en ver qué tienen que hacer o en conseguir dinero para financiar el tema funerario y pierdan tiempo de estar con su hijo y que tomen la decisión tranquila y previamente. Bueno, pues esa conversación ya la habíamos tenido con esta familia en un momento de un ingreso por una complicación respiratoria y la madre se acordaba de esa conversación y entonces, bueno, pues me escribió y me dijo, es algo que tenemos que decidir entre su padre y yo, nos gustaría que pudiéramos tener una reunión contigo y que estuviéramos los dos solos y vernos en casa. Bueno, pues eso hicimos, tener una reunión familiar con papá y mamá, que en este momento se habían separado, y les ayudé a tener un espacio neutral donde poder tener una conversación de qué querían hacer cuando su hija falleciera. Y es que lo ideal es que el mismo equipo que atiende acude en el momento del fallecimiento y que puede certificar el pediatra que ya le conoce acompañando a la familia. Y hay veces que nos toca hacer cosas ya no por ser trabajador social, sino porque hay veces que las familias están muy solas. Y en esta ocasión, pues estas fotos son de una trabajadora social que yo le pedí, que había fallecido una niña y que la mamá estaba muy triste haciendo el aseo de su hija y lloraba y me decía, ay Elena, es que no tengo ningún vestidito blanco, no tengo ningún vestidito blanco. Bueno, pues la trabajadora social se fue, me envió la foto, se la enseñé a la mamá y volvió para poder vestirla.
Bueno, pues son cosas que tenemos que hacer para que ellos puedan sentirse de la mejor manera posible en esos momentos tan difíciles. Y esto es lo que escribe esta mamá. Paula murió en la Nochevieja del 2023. Recordamos que antes os dije que esta niña la diagnosticaron con 4 años, falleció con 8 años, o sea que estuvo 4 años atendida por la unidad. Con tan solo 8 años lo hizo en su cama, acompañada de los suyos, rodeada de numerosas máquinas que la unidad de cuidados paliativos pediátricos había instalado en su casa 4 años atrás, justo después de que un diagnóstico de leucodistrofia les confirmase que este iba a ser el final. De fondo sonaba una de sus canciones favoritas. El oído era el único sentido que le quedaba después de haber perdido la capacidad de andar, de hablar, de moverse, de comer por sí misma y de ver. De ahí que la música formase parte de su despedida. El 31 de diciembre dice que sus padres experimentaron una sensación de paz que nunca hubieran imaginado. Bueno, y con eso me quedo, ¿no? Con una sensación de paz. De paz por haber vivido con su hija hasta el final. Eran una familia que disfrutó muchísimo de su hija, que fueron a Euro Disney con princesas. Ahí están celebrando un cumpleaños con los payasos del hospital, que no lo habíamos hecho nunca y decidimos, oye, ¿por qué no mandamos a los payasos a casa de esta niña para celebrar este cumpleaños? Y el hermano lo pasó pipa y siempre lo recordarán. Qué bueno ese cumpleaños. Bueno, y es que lo que hacemos es, desde el inicio, desde que llega el paciente, hacemos una atención preventiva del duelo. Y la madre recordaba y decía que llevaba 4 años viviendo en el miedo y que luego pues que tampoco fue tan miedo, que tampoco fue tan mal, que se quedó con esa sensación de paz. Aquí traía otro paciente, pero lo voy a pasar porque creo que vamos muy justos de tiempo y me gustaría terminar reafirmando en que la mejor opción en cuidados paliativos pediátricos son los cuidados domiciliarios centrados en la familia, que permite participar en las actividades de la familia, disminuye el sufrimiento, ofrece oportunidades de comunicación y permite implicar en la responsabilidad del cuidado a otros miembros de la familia. No hemos hablado de los abuelos, pero qué importantes son y qué presentes están muchas veces. Y cada familia responde de una manera peculiar y de su propia manera, y nosotros nos tenemos que, bueno, pues que respetar que cada familia es diferente y que cuenta con unos recursos distintos para responder a la enfermedad de su hijo y adaptarse a la situación. Termino con esta foto. Esta foto es de un instituto, de un colegio donde un chico falleció. Escribieron este mensaje, pusieron en grande y después pusieron este mensaje: que tu vitalidad y tu manera de ver este mundo nos sirva de ejemplo para saber vivir nuestra vida. El director se enfadó, lo borró, dijo que era un acto de vandalismo y los chicos se enfadaron y volvieron a escribir el nombre gigante y pusieron: algunos recuerdos nunca se borran. Esto fue una experiencia y una oportunidad para hablar en el colegio de la muerte de su compañero. El director admitió que se había equivocado y sirvió para hacer un homenaje, y entre los compañeros y la dirección hicieron un acto de homenaje a él y a su familia y decidieron en qué momento borraban ese mensaje, porque siempre quedará en sus corazones.